despiértate con Tere, las bendiciones te llegarán. Despiértate con Tere y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Hoy estaremos hablando de fe, un tema que nos encanta y que nos impulsa a creer aún sin haber visto. Yo creo que en este día todo el que esté conectado va a recibir una nueva medida de fe. Así que prepárate porque el Señor está impartiendo fe desde este momento. Yo quiero en esta mañana que tú abras tu corazón, que te prepares, que estés ahí receptivo a todo lo que el Señor va a ministrar a tu vida. La verdad es que aquí hay una atmósfera de gloria, de fe. Tengo hombres y mujeres que llevan un estilo de vida que evocan lo que es creerle a Dios. Tienen testimonios poderosos, son vivencias realmente que han impactado nuestras vidas y por eso los hemos invitado para que puedan compartir con ustedes estos fabulosos testimonios. Así que tengo conmigo aquí a Vida. Vida, saluda a tu público. Bueno, señores, aquí estoy de regreso. Yo siempre me cuelo. Gracias, Vida, por invitarme una vez más a este espacio tan especial y sobre todo un tema que es de mis favoritos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que es uno de los elementos más importantes en la vida cristiana. Y cuando la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, es como el inicio, o sea, la primera conexión que tú tienes con Dios es a través de fe, porque aquí nadie ha visto a Dios. Sí. Aquí todo el mundo le está creyendo por fe. Así es. Así que es un tema que si empiezo, no termino. Bueno, habrá tiempo para hablar, ¿verdad? Quiero que se sigan presentando nuestras invitadas. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Eugenia. Soy de Caracas, Venezuela. Me siento muy, muy privilegiada de poder estar aquí hablando de un tema tan importante que es la fe. A la fe yo le he colocado apellido. Mi fe no se llama fe simplemente, mi fe es inquebrantable. Wow. Fe inquebrantable. Ay, 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 wow. Ese es el nombre que yo le he dado a mi fe. Atención, Néstor, ese es el tema de este episodio, una fe inquebrantable. Ya. La verdad es que ese es el tema. Así es, mi nombre es Sofía Báez. Bueno, soy abogada de profesión y también administradora de empresas, pero lo más importante es que sirvo al Señor a través del Ministerio de Odres Kids. Es lo que el Señor ha trabajado conmigo a través de estos niños y a través de lo que he aprendido de su palabra. El Señor cada día va infundiendo más fe en mi vida. Cada día todas las cosas que hago y creo es porque el Señor así me lo ha hecho sentir y es una fe que es, como decía el pastor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para mí lo más importante es que el Señor se agrade con lo que yo hago para Él, servirle a Él. Así es, qué bello. Tenemos Amén, por amén. aquí ya un invitado que ustedes conocen. Ha estado con nosotros, ¿verdad? Aquí en nuestro espacio. Él es Johan Santiago. Johan, háblanos de... Mi nombre es Johan Santiago, gracias por la invitación de nuevo. Sí. Ingeniero civil de profesión y como se dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando se habla de certeza es que hay una seguridad 100% sin duda, Sí. de que confiamos de que lo que anhelamos, lo que pedimos, lo que el Señor siembra en nosotros, ¿verdad? Con el propósito que queremos alcanzar, sabemos que lo podemos lograr. Y esa convicción también nos da la fortaleza de poder seguir caminando, muchas veces, ciegos porque no estamos viendo eso que seguimos, pero lo sentimos. Y eso se vuelve parte de nuestras vidas. Y como dice María, esa fe inquebrantable, así como uno se va fortaleciendo, uno al final se resume, uno logra descansar en el Señor. Amén. Uno logra descansar, vivir una vida en paz, una vida tranquila, sabiendo, con esa convicción de que el Señor está en control. Pero Amén. también nosotros sabiendo, en la misma certeza, sabemos lo que tenemos que hacer para poder, lograr eso que nos proponemos. Eso es así. Así es. Y como conocemos la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí nosotros tenemos grandísimas y preciosas promesas que ya la conocemos.
y que son nuestras. Las promesas del Señor son nuestras cuando nosotros creemos en su palabra. Amén. Y yo sé que el usted estar fundamentado en la palabra de Dios y siempre ser estudiosos de la palabra es lo que les ha hecho en los momentos difíciles de sus vidas, ver al Dios que cumple lo que promete. Así es. Me gustaría que ustedes compartan, ¿verdad?, con nosotros en este día testimonios de vida, en qué proceso, en qué parte de su vida ustedes han tenido que agarrarse de la fe para poder salir victorioso de una situación X. ¿Quién comienza? Bueno, yo voy a empezar, voy a romper el hielo. Yo creo que me faltarían a mí, bueno, palabra, verbo para describir las veces que el Señor ha obrado, las veces que mi fe me ha permitido ver su misericordia, creerle, porque hay panoramas. Hay un libro que escribió nuestra hermana Yajaira Liriano que dice: somos más que nuestra realidad. Y es así. El Señor nos permite y nos asiste de tal forma que aunque nuestro panorama sea incierto, que aunque nosotros no sepamos qué va a pasar mañana, el Señor todos los días va a ser y va a renovar su misericordia para con nosotros. Uno de los testimonios, yo creo, de vida que tengo yo en mi entorno ha sido poderosamente el de la sanidad. Yo he visto a Jehová Rafa interceder en la vida de mi familia. Cuando yo tenía 17 años, fui diagnosticada con cáncer de mama. A los 17 años llegaron a mi mente muchas cosas. En ese momento no conocía a Dios y entonces dije, ¿por qué? Y no para qué. Pero mi tía, una persona que amo mucho, que es psicóloga, me regaló un libro de cómo crear salud de Deepak Chopra. Y él hablaba ahí que nosotros teníamos la capacidad de generar pensamientos positivos, y alguien me dijo, el único capaz de generar en ti pensamientos positivos o que tú misma puedas ser sanada es Dios. Amén. Me lo dijo mi mamá. Amén. Y me dijo, mira lo que vas a repetir diariamente, porque el milagro está hecho en tu vida. Y yo me levantaba todos los días y decía, buenos días Dios, gracias por el milagro de sanarme. Gracias porque me sanaste. Aún ahí no me habían operado, aún ahí no había pasado el proceso de terapias, pero yo sabía que Dios había obrado. Yo estaba viendo, como dice la palabra, es por fe y no por vista. Yo le estaba creyendo a un Dios que me prometió y que dice en su palabra que en el mundo tendrás aflicciones, pero seguidamente dice, confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, todo eso que quizás fue de incertidumbre, de angustia, yo mi proceso lo descansé con decirles que yo lloré nada más el día que me enteré. Y me puse, lo digo ahora que debió haber sido eso, me puse como mi armadura espiritual y dije, ya sé cómo te llamas, enemigo, te llamas carcinoma y vamos a luchar, porque yo tengo mucho por delante. Después entendí, un montón de años después, que el Señor me había permitido vivir este proceso para acompañar a mi esposo, que hace 3 años también fue diagnosticado con cáncer, y pude quizás ayudarlo con mi testimonio a decirle, todo va a estar bien porque Dios va a obrar. Amén. Todo va a salir bien porque Dios tiene un propósito para con nosotros, para los que le aman. Todo obra para bien, no algunas cosas. Porque ahí se empezó a fortalecer aún más nuestra fe, nuestra convicción, nuestras creencias, nuestra lealtad absoluta para con el Señor. Porque, y también que en este proceso nosotros hemos sido despojados de muchos estorbos. Y cuando hablo de estorbos, no me refiero a gente que está en la mitad y que no permitía, no, yo hablo de todo lo que en algún momento te hace. Alguien me comentaba hoy justamente que cuando tú estás en el top, a ti no te hace falta nada. Pero cuando te experimentas y estás abajo, que ya nada más te podría pasar,
ahí es cuando tú entregas una total dependencia de Dios, porque al parecer cuando tú estás con todo acomodado, hablo de finanzas, matrimonio, salud, te sientes poderoso, por decirlo así. Te sientes, a mí nada me pasa. Pero tengo para decirles, señores, que con Dios es que todo es posible. Amén. Sin Dios nada. Y yo lo entendí. Eso Que se es llama así. vivir por fe. Sí. Sí. También para cerrar y que es lo más reciente que estamos viviendo, tengo también para testificar, por eso dije que pudiera decir un montón de cosas, pero actualmente mi esposo y yo cerramos nuestro negocio acá desde el 30 de noviembre del año pasado y quiero decirles que a la fecha a nosotros no nos ha faltado nada, ni a mis hijos, Gloria a Dios. ni a nosotros, porque Dios Gloria ha al sido Señor. fiel cada día, Amén. cada día para con nosotros. Amén. Y tú sabes, pastora, que la fe, para ser inquebrantable, tiene que ser probada. Sí. Así Tiene es. que haber un quebranto. Por eso es Sí. que mi Tiene fe es que ser probada, inquebrantable. porque mientras Sí. más prueba te llega, más se fortalece la fe. Sí. Hay alguien que ha dicho, la fe es como un músculo que hay que fortalecerlo. Ejercitarlo. Ejercitarlo, Sí. exactamente. El mío se la pasa todos los días en el Gold Gym. En el gordito. Y está tomando mucha vitamina. Sí, realmente nuestra fe tiene que ser probada. Sí. Sí, porque es sí. muy fácil hablar de teorías. O sea, es muy lindo hablar. Tú buscas ahí en la concordancia y tú vas a encontrar muchísimas citas bíblicas de fe. Pero el tema es cuando nos toca vivir el proceso, Sí. que nos toca tener una fe demostrable. Sí. Yo entiendo que el cristiano realmente debe ser probado, debemos ser probados y procesados, probados como el oro, para que realmente salga oro refinado. ¿Sí? Yo aprendí en todo esto a ver el rey del proceso y no el proceso del rey. Wow. Wow, Qué lindo. sí. Qué lindo. Eso No, está y a muy mí me bueno. consta realmente sí. Yo que conozco tu testimonio, sé que ustedes se han mantenido firmes con esa convicción, creyendo en cada promesa que Dios le ha dado y que son grandiosas promesas y ustedes realmente no han dado ni un paso atrás, ni se han detenido. Siguen avanzando creyéndole a Dios y eso realmente es digno de imitar. Así que de verdad, María, que me gozo con saber y que tú vengas aquí a compartir ese testimonio de sanidad, de perseverancia, de cómo el Señor les ha dado a ustedes la victoria y cómo no les ha faltado nada. O sea, aún pasando el desierto, ustedes han visto la provisión de Dios cada día. Amén. Ay, amén. Aquí, señores, esto se está poniendo bueno. Y Sofía, Bueno, el Señor ha sido demasiado bueno, igual que, como decía María, son tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. De verdad que, comenzando que, bueno, en plena pandemia, cuando resulta que se supone que todos los negocios iban a estar quebrados, tuve dos contrastes, uno familiar y otro en la parte de nuestro negocio. Resulta que en plena pandemia todo el mundo se quedó como rezagado, mi fe fue muy probada en plena pandemia y muchas veces yo decía, wow, Dios mío, tú eres el único que nos puede sacar de acá, pero yo persistí, a pesar de que uno muchas veces se cae, pero confiada siempre en que el Señor es el que me levanta, en creerle al Dios y ponerle todas las cosas como dice su palabra. Primero el reino de Dios y justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces yo siento que cuando yo tuve ese encuentro más cercano con el Señor fue en pandemia, cuando yo decidí estar más firme en su palabra, tener ese encuentro personal con Él. Y yo desde ese momento he creído en mi vida que cuando uno tiene realmente un encuentro verdadero con el Señor, cuando el Señor trata con uno de esa manera tan directa, no hay nada ni nadie en este mundo que te haga que tú puedas caer. Aprendí también en esa época de la pandemia que aprendernos los versículos, o sea, memorizarlo, para que en esos momentos cuando uno está en el suelo, el Señor nos levante, es demasiado importante. Porque muchas veces nosotros pasamos por situaciones que en nuestras vidas que no nos permiten que nosotros en ese momento podamos tener una Biblia a mano o no podamos tener el internet, como nos pasó muchas veces en pandemia. Y cuando tú dices, Dios mío, tú eres Jehová Rafa quien me sana, tú eres Jehová Jireh quien me provee, tú eres el Dios de lo imposible. Y yo me aferré a esa promesa y es por eso que digo son dos vertientes, porque una nos tocó mucho con la pandemia, pero resulta que nosotros en nuestro negocio, nosotros estábamos en la plaza, en una plaza pequeña y
Resulta que yo recuerdo y me aferré mucho a una palabra que una vez la pastora nos dijo, nos testificó. Yo veo que el Señor los saca a ustedes de venir de San José de Ocoa, de ese campo, para nosotros procesar allá. Yo no sé si ustedes recuerdan estos momentos. Y el Señor yo veo que lo saca para una autopista. Sí. Y así fue. El Señor nos sacó, primero nos sacó para una casa cercana, que bueno, ustedes los Y un lugar conocen. espacioso. Y un lugar espacioso y grande. Y luego nos sacó para el mercado. O sea, mientras muchos negocios quebraron en pandemia, el Señor nos levantó. Pero lo más importante de todo esto es nosotros poder poner nuestros planes y nuestra dirección en el Señor. Nada de lo que nosotros podamos conseguir materialmente aquí en la tierra, porque su palabra lo dice. ¿Para qué nosotros crear tesoro en la tierra si no tenemos nada en el cielo? O sea, yo he aprendido con todo esto que no importa todo lo que nosotros tengamos, si nuestra fe con el Señor y esa cercanía, ese encuentro, esa intimidad con el Señor no es fortalecida, nuestra fe nunca va a tener un crecimiento. Y lo que nosotros como cristianos debemos anhelar y como ser humano es cada día tener una nueva medida de fe. Que el Señor pueda cada día poner en cada cosa de nosotros, en nuestras vidas, que en cada peldaño, en cada situación que nosotros pensemos, nosotros entendamos que lo más importante de todo en la vida es nuestra salvación. Y la palabra nos dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te levanta. Entonces yo he creído en eso. Se lo inculco a mis hijos, a mi familia, de que yo creo y siempre estoy aferrada a la palabra. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, esa es mi fe y creo en el Señor sobre todas las cosas. No importa en el lugar que el Señor me ponga ahora, porque la palabra nos dice que de lo vil y menospreciado, de ahí nos saca el Señor. Entonces yo pienso en eso y siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón, y por eso estoy agradecida de que el Señor haya trabajado de esa manera en mi vida, porque de aquí no me mueve nadie. Amén. Para la gloria de Dios. Amén, gloria Amén. a Dios, Así qué mismo hermoso. es. Amén. Realmente sí, el Señor está galardonando la fe de cada uno de ustedes. Yo que estoy bien cerca me doy cuenta de cómo el Señor cada día está honrando esa fe. Ustedes conocen la palabra, le han creído a Dios, y lo más importante de esto es que la fe de ustedes glorifica al Señor. Todo lo que está pasando en sus vidas honra al Señor. Johan, ¿quieres compartir con nosotros uno de tus testimonios, de tus tantos testimonios? Bueno, sí. El Señor, gracias a Él siempre ha estado conmigo desde muy pequeño. Situaciones de niños, fracturas de cierta importancia, que el Señor ha hecho sus milagros, pero lo más reciente fue una experiencia de salud que tuve a finales del 2019, que fui diagnosticado con cáncer. Un cáncer, una masa tumoral que ya estaba muy invasiva y era en la zona del mediastino. Y por el tamaño que se había desarrollado esa masa, ya me estaba estrangulando venas importantes del corazón. O sea que eso fue lo que me delató, eso repercutó en otras afecciones. Y al final eso fue lo que dio la voz de alerta. Pero yo puedo testificar que el Señor a mí me dio paz en todo momento. Si habían cosas que me preocupaban, mis hijos pequeños, tengo 3 hijos, mis hijos estaban pequeños, los empleados de la empresa. Esas eran las cosas que a mí más me generaban algún tipo de preocupación. No pensaba tanto en mí, y lo digo muy honestamente. Yo confiaba en que el Señor tenía un propósito en eso que me estaba pasando, y así mismo lo compartía. Incluso en un momento dado que me tocó predicar en la iglesia, lo comenté a los hermanos, o sea, no me malinterpreten, no quiero que solamente oren por mi sanidad, sino para que se cumpla el propósito del Señor, Amén, porque sí. por algo está sucediendo. Sí, amén. Y luego, en el inicio del 2020, viene la pandemia. Entonces, mezclar un proceso de cáncer, quimioterapias, aislamiento, yo tenía que estar en clínicas obligatoriamente, pasé por 2 procesos de internamiento por neumonía, en medio de una pandemia con el coronavirus. Y yo, cuando me senté con mi esposa para dialogar las cosas, decía, mira, yo no puedo despedir a los empleados, porque así como nosotros estamos en una situación difícil a nivel mundial, esas personas necesitan también de sus ingresos. Y nosotros estábamos costeando quimioterapia, los compromisos fijos,
y decidimos honrar, aunque cada empleado estuviera en su casa, decidimos honrar sus salarios. Y el Señor abrió las llaves. O sea, yo puedo testificar que clientes que se había quedado con deudas importantes a finales del 2019, me llamaron para hacer acuerdos de pago y esos pagos se fueron reflejando mensualmente. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y esos pagos Wow. mensualmente me ayudaron a mí a costear el tema de salud, los compromisos de la casa, los empleados. Al final yo no vi como que era un dinero que me hubiese quedado limpio para cualquier otra cosa, sino la oportunidad que el Señor dio de que todo transcurriera lo más normal posible en medio de la tempestad. O sea, de paz en medio de la tormenta. O sea, Así literalmente Dios me dio la oportunidad de vivirlo. Ahí tú conociste a Jehová sanador y a Amén. Jehová proveedor. Proveedor. Amén. Dios mío. Así es. Esa mezcla es buena. Sí, sí. Entonces, de verdad, y yo le comentaba a personas y a veces personas me decían como, los medicamentos lo tienen loco, los medicamentos lo tienen malo, la unidad familiar se incrementó, estábamos todos en la casa. Intenté aprender a cocinar. No aprendí. Pero lo intentaste. Lo intenté. Claro. Pero de todo lo malo, visto desde el hombre, habían cosas muy buenas que al final ayudaron a fortalecer muchas áreas. Muchos de esos empleados siguen siendo empleados míos actualmente y son personas que están comprometidas con la empresa y han servido de un gran apoyo para el mismo crecimiento de la empresa. Y me ha podido servir incluso de poder testificarle a otros que han pasado por situaciones similares y uno que lo ha vivido decirle, mira, sí se puede, mira, agárrate del Señor. Isaías, el libro de Isaías, para mí fue como mi mejor amigo. O sea, casi todos mis versos favoritos están ahí. Y yo le puedo decir a todo el mundo que si algo le pasa en la vida, aunque entiendan que no lo merecen, aunque entiendan que no han actuado para que eso pase, denles gracias al Señor por eso. Y puede sonar romántico, puede sonar más optimista de la cuenta, pero nosotros que lo hemos vivido le podemos decir, órenle al Señor para que le muestre el porqué de eso, para que haya una ganancia en medio de ese proceso. O sea, que al final eso le pueda servir para tanto ustedes fortalecerse, pero que ustedes puedan ser herramientas e instrumentos para otros que puedan pasar por situaciones inclusive menos fuertes, pero que lo asuman de una manera aún más fuerte que como ustedes la están tomando. No sé si me claro. entienden. Así Y tú es. estás hablando con propiedad realmente. Sí. Porque tú en ese momento tan difícil, yo recuerdo que tú tenías una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Tranquilo. Muchos quizá pensaban que tú te estabas rindiendo y no era eso. O sea, tú estabas tan confiado que tú sabías que lo que Dios hiciera en ese proceso iba a obrar para bien. Amén. Había un para qué, como decía Y así María fue. Vida. Sí. Y así fue. O sea, Así fue. Esa gracias al convicción. Señor pudimos ver o sea, el proceso y el porqué del proceso. O sea, las ganancias del proceso. Sí. Bueno, señores, la verdad es que estos invitados tienen unos testimonios poderosos y tienen también legalidad espiritual sobre la enfermedad y sobre la escasez, porque han vivido, no se lo contaron, no lo leyeron en un libro, no es la historia de un personaje de la Biblia, realmente ellos vivieron en carne viva esos procesos de un diagnóstico de muerte y cómo el Señor reversó eso para darle vida y vida en abundancia. Y me consta, quiero decir antes de terminar, que en nuestro caso, nosotros hemos visto también cómo el Señor nos ha librado. Recuerdo que Javes, bueno, lo ha hecho ya en varias ocasiones, cuando vienen esos procesos de enfermedades, de virus que atacan a toda la población, Javes se para y le dice, aquí tú no entras. Y le dice, mira, yo te conozco por tu nombre, enfermedad tal. Y en el nombre de Jesús, aquí tú no entras y tú no tocas mi familia. Y el Señor realmente ha tenido misericordia de nosotros. O sea que tu medida de fe, hablábamos ahorita y decía Sofía, que todos tenemos una medida de fe. Y es verdad, el Señor a cada uno nos ha dado una medida de fe. Vamos a ver hasta dónde llega esa fe que tú tienes. Si llega el proceso, cómo tú enfrentas el proceso. Porque a todos en momentos diferentes nos van a llegar los procesos, señores.
Eso, Así es. ninguno de nosotros está exento. Todos vamos a tener procesos y vamos a ser probados. Y el Señor lo va a permitir siempre para lograr algo en nosotros, para que nuestra fe sea madura, para que se desarrolle y se ejercite nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Lo importante es cómo nosotros afrontamos esos momentos difíciles. Y algo clave que dijeron nuestros invitados es conocer la palabra, recordar cada una de esas promesas, confiar en Dios, depender totalmente de Dios y saber que el Señor, que los planes del Señor son siempre mejores que los nuestros, son planes más altos. Entonces, brevemente, antes de terminar, Vida, si quieres darle Sí. unas palabras a nuestros invitados. Claro que sí. La fe es la herramienta que tenemos para hacer que las cosas se hagan y que sean posibles. Así es. Y siempre tendrá que enfrentarse con una realidad. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo escribió acerca de Abraham cuando dice que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Cuáles eran esas dos esperanzas? Habían dos polos de frente opuestos. Una esperanza estaba puesta en Dios, que era el que le había dado la promesa que él iba a tener hijos. Pero el otro lado opuesto decía, no lo tendrás. ¿Por qué? Porque ustedes son viejos. Porque Sara es estéril. Porque ya ustedes no van a procrear hijos. Y además, si Dios te está permitiendo ver algo, quizá eso se va a cumplir en otra generación. No. La fe tiene que ser suficiente para nosotros creer que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir en mí y no en las próximas generaciones. Amén. Mis próximas generaciones tienen sus propias promesas. Sin embargo, las promesas que Dios me ha dado, esas promesas las veré yo en vida, en mi generación. Por eso el apóstol Pablo dice que él creyó esperanza contra esperanza. Si la realidad le decía una cosa, su fe le decía otra. Amén. Y la historia. La fe era más fuerte, más firme y vencía entonces cualquier otra debilidad. Y vencía cualquier otra debilidad. La historia que hemos escuchado hoy, todos tuvieron esperanza contra esperanza. Señores, y son historias de la vida real. Nosotros la hemos vivido con ellos. Exacto. Entonces, son reales. La verdad es que en este día nosotros tenemos que vencer cualquier enemigo de la fe. Si hay una duda, si hay algo que te está diciendo que tú no lo vas a lograr, en el nombre de Jesús sí, créelo, porque tienes que tener la convicción y la certeza de que sí el Señor lo va a hacer. Y la fe es eso, hacer que las cosas sucedan. Eso es basado en las promesas del Señor. Las promesas del Señor son sí y amén. Y el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Cada palabra que el Señor nos ha dado se cumplirá. Y esa palabra se cumplirá en aquellos que le creen. Así que en este día te dejamos estos testimonios de fe y queremos que germine esa semilla en tu corazón y en tu proceso. Y que así como el Señor nos ha sacado victoriosos de diferentes procesos, así el Señor también levante bandera de victoria por ti. Así que Dios te bendiga, comparte, ¿verdad?, estos testimonios con alguien que esté pasando algún proceso, dale like y nos veremos en nuestra próxima entrega de Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.